Sección 5 de El alimento de los dioses, de H. G. Wells. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Libro 1. Capítulo 3. Ratas gigantes. Parte B. A las 5 de la tarde, el terrible jefe de la expedición se había abastecido en Urshot de cuanto necesitaba y caminaba con toda la impedimenta hacia Hickley Brown, aparentando la mayor tranquilidad del mundo. En Urshot había comprado 2 barriles de parafina y una buena carga de leña. De Londres habían llegado oportunamente grandes sacos de azufre, 8 escopetas y su correspondiente provisión de municiones con balas explosivas, otros 3 fusiles para las avispas, un hacha, un pico y 3 azadones, 2 ovillos de cuerda, botellas de cerveza, agua de seltz y whisky, con otras provisiones de boca y grandes paquetes de polvos venenosos para las ratas. En unos vagones de los usados para transportar carbón y heno había enviado Cossard todas sus provisiones, excepto las escopetas y los cartuchos, de cuyo envío se encargó otra línea por mandato de Redwood, y los 5 hombres elegidos por Cossard que acudieron de Ealing al llamamiento de éste. Cossard hizo todas sus compras con un imperturbable aire de satisfacción, a pesar de que en Urshot había un terrible pánico por las ratas. Todas las tiendas de este pueblo se hallaban cerradas, y era maravilla ver un alma por la calle. Cossard llamó a la puerta de diferentes establecimientos y sólo pudo lograr que se abriera alguna ventana que otra, por donde hubo de verificar sus compras. El revoltoso expedicionario consideró que el método de entablar relaciones comerciales por las ventanas era perfectamente legítimo en tales circunstancias. Por fin, Cossard y Bensington arreglaron los carros para colocar las nuevas provisiones, y por un atajo llegaron pronto a Hickley Brown. Bensington, más muerto que vivo según avanzaba la comitiva, iba sentado en uno de los carros, al lado de Cossard y con una escopeta entre las piernas. Todos, según afirmaba el propio Cossard, iban a hacer ni más ni menos que lo que debían hacer, y esto era muy meritorio, porque en Inglaterra se hace tan pocas veces lo que se debe. El ingeniero iba guiando el carro y miraba alternativamente los pies de su vecino Bensington y sus propias manos, ocupadas con las riendas. Probablemente Cossard no había guiado nunca un carruaje y protegió la línea de menos resistencia con un conocimiento de su habilidad que no era común en él. Bensington pensaba: ¿por qué no hacemos todos lo que debemos? ¿Por qué ha de viajar todo el mundo si a alguien se le ocurre viajar? Yo, por ejemplo, me maravillo cuando pienso que no hago muchas cosas que sé perfectamente que me convendría hacer. Más aún, que necesito hacer. ¿Le ocurre esto a todos los hombres o es una cualidad característica mía? Bensington se sumió en hondas reflexiones acerca de la voluntad. Pensó en las complejas futilidades de la vida diaria y, en contraposición a éstas, en las cosas importantes que se dejan sin hacer. Esas cosas halagadoras o espléndidas de que a veces no nos permite gozar una influencia ridícula o un poder extraño inconcebible. La prima Juana, por ejemplo. Bensington comprendía que la prima Juana entrañaba un problema importante. Después de todo, ¿qué diantre? ¿Por qué había él de estar sometido a la prima Juana en el comer, beber y dormir, y hasta en el salir y entrar? ¿Por qué había de abstenerse de ir a cabo allá en consideración a la prima Juana? Y, sobre todo, ¿por qué esta propia consideración le hacía permanecer soltero? La verdad es que la prima Juana era un símbolo, pero un símbolo incomprensible. La vista de la colina y del sendero que conducían a la granja atrajo entonces la atención de Bensington, y éste recordó aquel otro día espléndido, que aunque no estaba lejano, parecía olvidado entre tantas emociones nuevas, en el que el químico caminaba lentamente de Urshot a la granja para ver sus gigantes polluelos. Es indudable que el destino juega con los hombres. La tarde era una de las más calurosas de la canícula. No se notaba un soplo de viento y había una cuarta de polvo sobre el camino. Se veía poca gente y los ciervos del parque, que estaban fuera de las empalizadas, rumiaban tranquilamente. Los expedicionarios vieron 2 avispas inmensas sobre un matorral, fuera de Hickley Brown, y otra que volaba de un lado para otro ante la fachada de la tienda del especiero, a la entrada del pueblo, tratando de hallar un sitio por donde colarse.
Al dueño de la tienda se le veía dentro, acechando los movimientos de la avispa, y preparado convenientemente. El conductor de uno de los carros tiró de las riendas y, volviéndose a Redwood, dijo que, habiendo concluido su misión en aquel lugar, no pasaría de él ni a los tirones. Esta actitud fue inmediatamente seguida por los otros dos conductores. El primero no solo no quiso continuar guiando, sino que se opuso a que los caballos pasaran adelante. «Los caballos serían una excelente comida de ratas», decía el rebelde. Cossard consideró el conflicto un momento. Luego, dirigiéndose a los suyos, exclamó: «A ver, uno de vosotros, que descargue ese carro». Un maquinista, hombrón de elevada estatura, cumplió la orden. Y Cossard añadió dirigiéndose al carrero: «No necesitamos de ti, guiaremos nosotros». «Usted puede hacer lo que guste», replicó el mozo, «pero yo necesito estos caballos». La discusión fue breve y acalorada. Cossard la cortó en seco, diciendo resueltamente: «Los caballos irán adelante, y si tratas de apelar a la fuerza, te advierto que puedo descargar el fusil en defensa propia». Hizo que dos de sus hombres se encargaran de sendos carros, y los carreros, malhumorados, apelaron a Redwood, que les dijo: «Nada, no tengáis cuidado. Vosotros habéis cumplido con vuestro deber ante los amos. Podéis esperar en este pueblo hasta nuestra vuelta. Nadie tendrá que reprocharos nada, sabiendo que nosotros vamos armados. No queremos nada injusto ni violento, pues la situación es muy crítica. Estad descuidados, que si alguna cosa desagradable le ocurriera, a un caballo yo lo pegaré». «Muy bien, eso es muy razonable», agregó Cossard, que raras veces prometía algo. Todos se apearon y cargaron con la escopeta al hombro. La expedición era de lo más extravagante que puede verse por las calles de un pueblo inglés, algo así como un destacamento yanqui dirigiéndose al oeste en los antiguos días de los trastornos norteamericanos. Comenzaron a subir el montecillo y al llegar a la cima descubrieron la granja experimental. A pocos pasos de ellos vieron otro grupo de hombres armados también de escopetas, entre los cuales se hallaban los dos Fulcher y un forastero, vecino de Maidstone, que estaba delante examinando el lugar con unos gemelos de teatro. Todos se volvieron a la llegada de la nueva partida. «¿Ocurre novedad?», preguntó Cossard. «Las avispas van y vienen», respondió el viejo Fulcher, «pero no se distingue si llevan algo». «La enredadera entra ya en el pinar», dijo el de los gemelos. «Y esta mañana estaba aún bastante separada de él. Es prodigioso. Se la ve crecer mientras se observa». El forastero sacó un pañuelo y limpió muy despacio las lentes de los gemelos. «Supongo que querrá usted bajar allá», dijo Skelmersdale a Cossard. «Sí. ¿Quiere usted acompañarme?» Skelmersdale pareció vacilar. «Es cosa de toda la noche». «Ah, no, entonces no». «¿Por qué? ¿Por las ratas?» «Esta mañana había una en el pinar, sin duda acechando conejos». Cossard dudó de poder arrastrar toda la partida. Bensington, con la granja al alcance de su vista, se sintió capaz hasta de calcular nuevamente la vigorosa fuerza de la Heracleoforbia. Su primera impresión fue chocante. La casa le pareció más pequeña de lo que él creía, mucho más pequeña. Después observó que toda la vegetación entre la quinta y el pinar había crecido extraordinariamente. El tejadillo del pozo asomaba por entre un macizo de hierbas que no tendría menos de 8 pies de elevación, y la enredadera se enroscaba alrededor de la chimenea, avanzando hacia la altura sus duros y amenazantes zarcillos. Sus flores eran de un vivo color amarillo, y a una milla de distancia, desde la colina, se distinguía algo así como manchas esparcidas por el obscuro verde de las hojas. Un hermoso tallo verde había atravesado los alambres del gran gallinero en que se verificaron los primeros misterios vitales de la Heracleoforbia 4, y algunos zarcillos se habían abrazado al tronco de 2 pinos cercanos. Las ortigas eran asimismo gigantescas y casi cubrían el techado donde Skinner solía colocar el carro. Cuando, más tarde, al fin y al cabo, los expedicionarios llegaron a la granja, el golpe de vista no dejaba de ser curioso. La partida parecía enteramente una invasión de pigmeos que asaltaban una casa de muñecas olvidada en cualquier rincón de un gran jardín. Cossard y los suyos vieron el incansable ir y venir de los terribles insectos de la granja al avispero y del avispero a la granja. Una muchedumbre de formas negras se entrecruzaban en el aire por encima del montecillo que se levantaba enfrente,
a la salida del pinar. Y a una de las avispas se la vio diferentes veces elevarse con rapidez increíble y caer con la misma velocidad sobre alguna presa que no se distinguía desde el lugar en que se hallaban los observadores. El zumbido de los insectos llegó a hacerse perceptible a una distancia de más de media milla de la granja experimental. Una vez, uno de los monstruos amarillos se dirigió hacia los atrevidos cazadores de ratas y quedóse zumbando suspendido en el aire y observándolos con sus grandes ojos compuestos. Pero un disparo de Cossard, cuya bala no dio en el blanco, le hizo retirarse. Hacia la derecha de los observadores había otras cuantas avispas atareadas con unos huesos, probablemente restos del cordero que habían arrebatado las ratas. Los caballos se hallaban intranquilos al aproximarse a los terribles animales, y como ninguno de los expedicionarios sabía guiar, hubo que poner un hombro al lado de cada bruto para poder adelantar algo. Al acercarse a la casa no vieron ni rastro de ratas. El edificio permanecía silencioso. Todo estaba tranquilo, y sólo se oía, más o menos intenso, el producido por el zumbido de las avispas. Introdujeron los caballos en el patio de la quinta y uno de los criados de Cossard, que había visto abierta la puerta de la casa, entró resueltamente por ella. Todos se hallaban ocupados con los barriles de parafina y por lo tanto nadie notó la falta del atrevido. Solo se dieron cuenta de su ausencia al oír 2 disparos de fusil y el silbido de las balas. Una de estas llegó a atravesar la cubeta del azufre, astillándola en parte y llenando el aire de polvo amarillo. Redwood, que tenía su escopeta preparada, disparó sobre algo de color gris que le pasó rozando. Entonces vio un lomo ancho y peludo, un largo y pelado rabo y patas traseras de una enorme rata. Volvió a disparar y notó que Bensington caía al suelo al volver la rata el ángulo del edificio. Tal fue el primer encuentro. Luego, durante un buen espacio, todos estuvieron preparando sus fusiles, y por más de 3 horas arriesgaron valientemente la vida en la granja experimental, oyéndose de cuando en cuando la explosión con que ensordecían los fusiles. Redwood, sin hacer caso de Bensington, continuó la persecución hasta que le hizo caer al suelo una verdadera descarga de ladrillos, cemento y pedazos de madera podrida que hizo saltar una de sus balas al incrustarse en la pared. El sabio se encontró sentado sobre el suelo, con la boca y las manos sangrando y envuelto en el más espantoso silencio. Luego, una voz gritó desde el interior de la casa. —¡Quietos! —¡Hola! —prorrumpió Redwood. —¡Por aquí! —volvió a gritar la voz. Y luego añadió: —¿Le habéis cogido, muchachos? El sentimiento de la amistad hirió momentáneamente a Redwood. —¿Cómo? —exclamó—. ¿Está herido Bensington? —A nadie debe culparse si no lo estoy —respondió tristemente la misma voz. Entonces comprendió Redwood que él había sido el culpable. Se olvidó de sus propias heridas y corrió a ayudar a su amigo, a quien encontró sentado en tierra y cargando su fusil con la mayor tranquilidad. Bensington exclamó: —Buenas balas le hemos metido en el cuerpo, Redwood. El bicho saltó por cima de mí, atropellándome, pero yo le había descargado antes los 2 cañones de mi escopeta. El criado de Cossard, que se hallaba aún en el interior de la casa, apareció entonces diciendo: —Yo le di 2 veces, una en el pecho y otra en el costado. —¿Dónde están los carros? —preguntó Cossard, apareciendo entre el espeso follaje que formaba la gigantesca enredadera. Se vio entonces con gran admiración de Redwood que no había ningún herido y que los carros se habían alejado más de 50 metros y estaban con las ruedas aprisionadas entre las enormes matas y zarcillos que cubrían la huerta de Skinner. Ya no piafaban los caballos. En dirección a ellos, a mitad de camino, se hallaba la cubeta del azufre rota, soltando una gran polvareda amarilla. Redwood mostraba la cuba a Cossard mientras éste preguntaba gritando: —¿Ha visto esa rata alguno de vosotros? El criado dijo inmediatamente que él le había metido una bala entre las costillas y otra en la cabeza. Mientras se ocupaba casi toda la partida en desembarazar las ruedas de los vehículos, se acercaron 2 hombres, uno de los cuales dijo que había matado al animal. —¿Le han cogido? —preguntó Cossard. —Jim Bates encontró la rata detrás de la empalizada, y yo la herí cuando dio vuelta a la esquina.
Normalizadas ya las cosas y más sosegados los ánimos, Redwood fue a examinar el enorme cuerpo del roedor muerto. El animal yacía de costado. Sus dientes, que sobresalían de la quijada inferior de manera notable, expresaban la extraordinaria debilidad del roedor. No tenían nada de terrible ferocidad. Sus patas delanteras semejaban largas y descarnadas manos. El animal estaba íntegro, excepción hecha de los 2 agujeros redondos que presentaba a cada lado del cuello. Redwood permaneció algún tiempo reflexionando sobre este inexplicable fenómeno. Luego pensó y volviéndose dijo: «No hay duda, han debido de ser 2 ratas. Sí, y la que estos dicen haber herido ha escapado. Yo estoy seguro de que mi bala fue la que dio con el animal en tierra». Uno de los zarcillos de la enredadera, impulsado por la misteriosa fuerza que induce a esta planta a buscar apoyo, se inclinó queriendo ceñir cariñosamente el cuello de Redwood. El sabio retrocedió instintivamente. Mientras tanto, seguía llenando el aire el sordo y terrible zumbar de las lejanas avispas. El incidente de la rata puso alerta a todos los expedicionarios, pero no causó la menor depresión en los ánimos. Trasladaron las provisiones al interior de la casa, la cual había sido evidentemente saqueada por los roedores después de la fuga de la mujer de Skinner, y 2 hombres condujeron los caballos a Hickley Brown. Arrastraron después la rata muerta hasta el interior de la valla, dejándola en lugar que pudiera observarse desde el interior del edificio. Pero al verificar esta operación, descubrieron una muchedumbre de gigantescos 100 pies. Los insectos se dispersaron rápidamente, no sin que Cossard, destructor infatigable de la obra de Bensington, consiguiera matar unos cuantos con sus botas y con las culatas del fusil. La enredadera hubo de pagar también su tributo a la destrucción. 2 de los criados cortaron algunos de los principales tallos de la planta, que eran cilindros enormes, de 2 pies de diámetro, y que obstruían gran parte de la granja. Mientras Cossard disponía la casa para que le sirviera de cuartel general, Bensington, Redwood y uno de los ayudantes reconocieron cuidadosamente el gallinero y otras dependencias, buscando las madrigueras de las ratas. Flanquearon con suma cautela las ortigas gigantes que los amenazaban a cada paso con sus pinchos de 1 pulgada de longitud, y luego atravesaron la empalizada, deshecha y roída, detrás de la cual se vieron sorprendidos ante la enorme y negra bocacha de una madriguera situada hacia el oeste. Era una cavidad profunda y maloliente, a cuya vista todos se colocaron formando un apretado cordón. Redwood, mirando hacia el tejadillo del pozo, dijo: «Espero que saldrán». «¿Y si no salen?», opuso Bensington. «Saldrán», afirmó rotundamente Redwood. Ambos permanecieron silenciosos, meditabundos. Luego dijo Redwood sentenciosamente: «Tendremos que procurarnos una luz si hemos de penetrar en esa boca de lobo». Los 2 sabios y el ayudante ascendieron por un sendero cubierto de blanca y menuda arena, y atravesaron el pinar, pero detuvieron sus pasos al ver los avisperos. El sol se hundía ya por detrás del lejano montecillo, y su luz, iluminando las alas de los insectos, parecía rodear de nimbos movibles los cuerpos de aquellos terribles monstruos que ya se retiraban a sus nidos. Los 3 observadores contemplaban, ocultos detrás de sendos árboles, la retirada de los enjambres, y vieron cómo las avispas bajaban al suelo, recorrían pausadamente un pedazo de tierra y desaparecían. Redwood hizo una seña a sus compañeros. «Ahora, por unas cuantas horas», dijo, «permanecerán silenciosas en sus nidos. Parece un sueño. Es como si hubiéramos vuelto de un salto a la niñez». Después continuó pensativo: «No debemos abandonar esos agujeros aunque la noche sea muy oscura. Pero la luz. Necesitamos luz». «Esta noche habrá luna llena», observó el ayudante. Luego volvieron a la granja para consultar a Cossard. El jefe de la partida opinó que se debía llevar el azufre, el nitro y el yeso antes de que amaneciera. Después de las órdenes preliminares y los gritos consiguientes para ordenar el transporte, no se volvió a hablar una palabra, y como el zumbido de las avispas iba ya apagándose, el silencio era sólo interrumpido por las pisadas y la fatigosa respiración de los hombres cargados y el sordo ruido de los sacos al caer a tierra.
Todos trabajaban alternativamente en esta tarea, menos Bensington, para quien resultaba demasiado pesada, y que se apostó armado de fusil en el dormitorio de los Skinner a vigilar desde allí la rata muerta. Los individuos de la partida turnaban entre llevar sacos de yeso y azufre y guardar las bocas de las madrigueras situadas detrás de los macizos de ortigas. Las anteras de las flores de esta planta, próximas a verificar la misteriosa fecundación, abrían su envoltura descubriendo y lanzando el polen, y la silenciosa quietud del lugar era a menudo interrumpida por la dehiscencia, es decir, por el estallar de las anteras que desparramaban ruidosamente los granos prolíficos, tamaños como perdigones. Bensington se hallaba sentado junto a la ventana en un duro sillón de crin, cubierto por una funda, el cual había dado cierto sello de distinción al salón de los Skinner durante muchos años. El poco usado fusil descansaba sobre el marco de la ventana, y los ojos de Bensington ora observaban el obscuro bulto de la rata muerta, ora recorrían los alrededores de la granja, sumiendo al sabio, según lo que veían, en curiosas y variadas meditaciones. Fuera de la casa se notaba un fuerte olor a parafina que provenía de un barril abierto y que se mezclaba con otro menos desagradable de los tallos machacados de la enredadera. De cuando en cuando volvía Bensington la cabeza al interior del dormitorio, y entonces los distintos y penetrantes olores de la cerveza, el queso, las manzanas podridas y el calzado viejo de los antiguos colonos incrustaban en la memoria del sabio las figuras de los desaparecidos Skinner. Una de las veces quedóse algún tiempo contemplando el dormitorio. Los muebles estaban en completo desorden, obra acaso de alguna rata investigadora, pero una chaqueta que colgaba de la percha, una navaja de afeitar, algunos sucios pedazos de papel y una pastilla de jabón endurecida hasta llegar a la consistencia del cuerno por falta de uso, recordaban la característica personalidad de Skinner. En la mente de Bensington surgió repentinamente la idea de que, en efecto, Skinner había sido muerto y devorado por aquel monstruo que yacía allá abajo, esfumándose en la oscuridad de los últimos momentos del crepúsculo. Y pensar que la causa de tanto trastorno era un sencillo e ingenuo descubrimiento químico. Él se hallaba allí, en su amada Inglaterra, pero, por todos los diablos, también se hallaba en inminente riesgo, solo, con un fusil, en una casa medio arruinada y lejos de todo consuelo y comodidad. Entonces se dio cuenta el sabio de cómo se había trastornado para él el orden del universo. Había hecho las experiencias de su descubrimiento sin decir una palabra a la prima Juana. ¿Qué estaría pensando de él? Bensington trató de imaginar el estado de ánimo de su prima, pero no pudo. Tenía, sin embargo, el presentimiento de que estaba separado de ella para siempre, de que no volverían a verse jamás. Comprendía que había dado un paso extraordinario, anómalo, y que había entrado en un mundo completamente nuevo e inmenso. ¿Qué otros monstruos esconderían aquellas profundas sombras? Los negros y agudos pinchos de las ortigas se alzaban dibujándose en el cielo, teñido suavemente de verde y ámbar. Todo se hallaba en silencio, y Bensington se admiraba de no oír las voces o el ir y venir de sus compañeros al doblar la esquina de la casa. La sombra del tejadillo que cubría los carros se ennegrecía más y más con negruras de abismo. 3 estampidos hicieron retemblar el aire. ¡Pum! 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 Luego se oyó un grito. Bensington inclinó el cuerpo fuera de la ventana. ¡Pum! Por fin, después de un corto y profundo silencio, gracias a Dios, Bensington vio surgir de la oscuridad 2 sombras humanas y oyó a Redwood gritar: «¡Bensington! ¡Ya tenemos otra rata! ¡Ya está en el saco!». Fin del capítulo 5.